Las voces se alzan, encienden el fuego. La verdad desnuda no se eleva más alto. Como cada jueves te damos la bienvenida a este programa. Bienvenidos a Naked, bienvenidos a Naked, bienvenidos a Naked, bienvenidos a Naked. Los dejamos con los hosts Chato y Jerry. Hola, muy buenas tardes, esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a Naked, esta es nuestra emisión número 12. Ya tenemos 12 programas y hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Ahorita voy a dejar a Chato que nos la presente. Y bienvenidos. Adelante, Alex. Bienvenidos a todos, edición 12. Ya, muy bien, bien, Jerry. Pues bueno, les voy a presentar a mi mejor amiga, ella es Fabiola. Hola. Fabi es una gran fotógrafa, muy reconocida. Además, dedicada al tema de enseñar toda la fotografía. Yo la considero una gran empresaria, emprendedora. Vamos a hablar de varios de estos temas y estoy muy contento porque haya aceptado estar aquí con nosotros. Es alguien que admiro mucho y muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de hablar con tu público. Y Venga, pues mira, traemos varias preguntas preparadas para guiar la conversación. Sin embargo, si nos vamos a otro lado, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Entonces, bueno, para empezar, platícanos un poco de tus orígenes, tal vez de tu niñez, de tu adolescencia, de cómo conociste a Alex. Creo que es importante saber de dónde vienes. ok, súper. Pues yo soy mexicana, mi mamá es cubana, mi papá tiene una herencia italiana. Y una de las primeras memorias que tengo de chiquita es llegar al kinder, el primer día de kinder, y que me soltaran la mano y sentir que se me hundía el mundo y saliendo de uno de los salones estaba así. Y luego como que me estiraste la mano y así de, ¿quieres ser mi amiga? Y me llevó al salón donde me tocaba, aparte, nos tocaba juntos. Y fue como tan inmediato que me parece como una de las mejores memorias porque tantos años después seguimos siendo mejores amigos a pesar de todas las vueltas de la vida, ¿no? Entonces los dos fuimos a una escuela por Coajimalpa, vivimos toda la infancia juntos y hasta estudiamos un rato juntos en la universidad. Sí. Y después yo encontré un intercambio para irme a estudiar a Australia. Estoy estudiando comunicación en la Ciudad de México y encontré un programa que era específicamente como en artes digitales. Increíble el programa, me iba a ir solamente un año y me acabé enamorando de la escuela, de la ciudad, de las personas, etc. ¿En qué ciudad estabas? Me fui a vivir a Melbourne, Melbourne. en la ciudad de abajo, en una de las ciudades de Australia. Uh-huh. Súper cultural, un montón de arte estaba estudiando y la escuela, el cambio de programa era de comunicación que estaba relacionado como con televisión, cine, radio, todo era como muy en equipo a un programa que tenía que ver con la creación individual de obra, ¿no? Y entonces ahí como que empecé a hacer mis primeros estudios. Realmente mi mamá es artista también. Uh-huh. Es arquitecta y pintora. Entonces, de chiquita siempre me llevó a museos, nos enseñó a dibujar a los dos, porque daba clases en la escuela. Entonces, tengo como todo ese bagaje, pero la educación formal empieza en la universidad. ¿Y este fue un cambio de carrera a algo más individual? Quiero entender bien eso, está muy interesante. Sí, el cambio de carrera fue de algo que tenía que ver con como, la creatividad como para medios, que tiene, o sea, el cine, la televisión, radio, teatro, también estudiamos, a
a pensar en ser artista, ¿no? Entonces, en donde tú eres el productor y en vez de tener un cliente a quien satisfacer, te tienes que aprender a autosatisfacer a ti para sacar la obra. Entonces, las presentaciones eran siempre de tu obra y era individual, estudiamos historia del arte y había muchas clases que tenían que ver como con arte digital, con sensores, usar cosas de sonido, usar video, usar instalación. Entonces, como muy abierto, pero también muy interesante como el cambio de lo grupal a lo individual, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Que decías, no me hallo aquí, me gusta más esto? Ya pasa que tengo esta onda de tener muy claras las ideas que quiero producir, entonces trabajar en equipo a veces me cuesta más trabajo porque tienes que estar negociando muchos temas, ¿no? Y en el estudio hoy en día, no, o sea, la que decide soy yo y sí hay que negociar con otros participantes, pero la obra, no tengo que negociar qué va a pasar en la obra, ¿no? En la vida uno tiene que negociar todo el tiempo, pero en el estudio soy yo solamente y entonces eso me muevo más rápido, de alguna manera. Que, por ejemplo, si trabajara en cine, que tengo muchos amigos trabajando en cine, tienes que levantar una cantidad de dinero inmensa y trabajar con muchísimas personas y organizar a muchísimas personas. Entonces termina siendo una labor más organizacional que creativa. Ok, qué cool. Y entonces te vas a Melbourne, haces el cambio de carrera, ¿qué pasa después? Me quedo en Melbourne 2 años, me gradúo allá y regreso a México, obviamente, todos, perdidísima, saliendo de la licenciatura, sin saber qué hacer y en algún punto le digo a mi hermana, es que yo quiero ser artista. Y me dice, pues fácil. Y yo, sí. Me dice, sí, desayuna, come, cena, duerme, ya sabes, como todo lo que tenga que ver con arte, todo el tiempo. O sea, tú ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a buscar oportunidades en el mundo del arte y eventualmente esa energía crece y se te dan las cosas. Y yo, sí, ok. Y entonces me puse a trabajar en foto porque pues era mi medio de preferencia y también era fácil para mí hacer imágenes bonitas para vender, ¿no? Y acabé trabajando para varios arquitectos. En algún momento llegué a trabajar como con 4 arquitectos de planta y me contrataban para ir a hacer las fotos de una casa. Y me aventaba yo 24 horas, como un reloj de sol, para ver qué pasaba con la luz Cool. en el lugar, ¿no? De hecho, la primera vez que en Valle me llevé a Alejandro de asistente. O sea, me puse a estudiar, me contrata, era el papá de un amigo de mi hermano. Y me dice, bien, te voy a contratar. ¿Cuánto me vas a cobrar? Le dije, me dijo, va, si me traes unos asuntos increíbles que me encantan, te pago. Si no, pues no pasa nada. O sea, todo chico, estaba yo muy chavita. Le digo, órale, va, y empecé a estudiar como libros y como el tipo de imágenes y el tipo de tiempos que tenía yo que usar para el color de la luz. Y me llevé a Alex y lo mantuve despierto de 5 de la mañana a 8 de la noche, moviendo cosas en la casa, prendiendo y apagando luces, y quedaron hermosas. Y este primer book me abrió la posibilidad de trabajar con los arquitectos. Entonces era como el área comercial que me ayudaba pues, a sostener mi vida, mi manutención, ¿no? Y de ahí empecé a encontrar espacios para producir arte y conectarme con amigas, hacer exposiciones, pero siempre pues yo sola y con amigas y pagando todo, ¿no? Entonces era como, mi mamá decía, una para el museo y una para el video. ¿No? La del video era la fotografía comercial, de la arquitectura, y la del museo era pues, la obra, ¿no? Donde no estaba yo buscando una que me redituara exactamente al 100% lo que le metía yo a la obra. Era una cosa como mucho más a largo plazo. A ver qué pasaba. Si mi hermana tenía razón, se darían las cosas después. Parece que sí tuvo, ¿no? Sí. Sí. Súper. Muchas gracias, Alex. Bien, quiero hablar un poquito de tu energía. Y siempre he admirado mucho la dedicación que le metes a las cosas, ¿no? Esta tenacidad, esta disciplina,
Y yo creo que tu éxito se debe, por supuesto, a muchísimo talento combinado con esto, ¿no? Sí. Este tema de meterte una semana al cuarto oscuro a sacar una obra, ¿no? Sí. Justo ahorita desayunábamos y era lo que platicamos. Estoy muerta porque no me paro, güey. Y me consta, güey, no paro, güey. Y ese día que fuimos a sacar las fotos a la casa, güey, cargó con el proyecto y conmigo, güey. La madre, güey. Ese día. Pero justo quería preguntarte, porque nunca te he preguntado, ¿de dónde viene ese fuego? Esa disciplina, esa tenacidad. Okay. Bueno, por un lado, creo que se lo debo a mis papás, que también los dos vienen como de diferentes exilios. Entonces llegan, o sea, toda mi linaje viene de ser exiliados, de llegar a un lugar y tener que pedalearle sí o sí, o sea, sacarla, ¿no? Los cubanos exiliados por Fidel y los italianos, pues, entonces tienen como esa dedicación, esta disciplina, y el trabajo en mi casa era lo más, o sea, mi jefe llegaba exhausto a las 9 de la noche, y se levantaba lunes a domingo a ir a la chamba. Entonces nos dejó como esa dedicación de decir como el punto de enfoque y la concentración es muy importante. Y por el otro lado, mi mamá era como de darnos todas las alas, de decir, haz lo que te gusta. Claro. Porque si te vas a clavar así, pues lo tienes que disfrutar. Va a ser la mayor parte del tiempo que usamos en el trabajo. Pues, si no te gusta, te apachuras, ¿no? Entonces, como que les debo eso, esa disciplina y ese rigor, pero también que la verdad encontré un área en el que trabajar para mí es un placer. Entonces, no me cuesta tanto trabajo dedicarle horas. O sea, si no me distraen, puedo estar pegada a la chamba, y también tengo, como todos los artistas, tengo TOC y OCD, y entonces una vez que me clavo, tengo que acabar las cosas, si no, no siento placer, no puedo dormir. Entonces tiene como que ver con esos problemas como de ser muy obsesiva, pero también el disfrute que me parece increíble, poder concentrarme y disfrutar la chamba, igual que disfruto, o sea, estar con mi familia o una acción, así, o sea, para mí chambear es un placer. Claro. Tiene que ver con estar metido en tu pasión. Sí. Y una herencia de trabajo duro y de disciplina. Sí, y también encontrar como en este punto de concentración hay como un flow donde las cosas, o sea, una de las cosas que yo entiendo que es el estrés es cuando estás nada más pensando que tienes que hacer y no lo estás ejecutando. Ok, ¿no? Me encanta ese concepto. Sí, entonces si lo ejecutas, se acaba. Y si encuentras una manera de ejecutarlo en el que estás solo concentrado en un problema y no en los 4.500, no hay estrés. Claro. Estás resolviendo esto, punto. Estás presente y estás solo resolviendo esto. Y cuando se acabe eso, te mueves al que sigue, ¿no? Igual en el periodo intermedio, el estrés es un poco, pero ese punto de concentración es súper importante, y en la obra, pues, claro, más. Claro. ¿Te ha pasado que no encuentras ese estado de flow por alguna razón? Sí, todo el tiempo. O sea, vivimos en un estado de no flow todo el tiempo. ¿Y cómo te conecta? Hemos platicado, por ejemplo, un invitado nos decía, no, pues mi frase es, me pongo en modo avión. Entonces, modo avión es que pone ciertas condiciones donde él se siente creativo, Sí. ¿Tú cómo le haces? Tengo varios como rituales en el estudio, sobre todo, ¿no? Una de las cosas para hacer la obra, que es como lo más importante para mí, proteger el tiempo en el que estoy solo produciendo la obra, y es como el momento de más disfrute del trabajo, ¿no? Tengo que haber resuelto toda mi lista de pendientes. Okay. O sea, el correo electrónico, los 500 mensajes de WhatsApp, todo lo que era deadline en esa semana tiene que acabar. Y me agendo 7 días. De esos 7 igual no trabajo a full en el estudio los 7, pero no hago citas, trato de no ir a cenar, no hago cosas sociales. Entonces me abro como una ventana de tiempo en el que el tiempo es mío, ¿no? Y no tengo tantos pendientes, no tengo tantas urgencias. Y a los que me hablan más les aviso, como, o sea, de la chamba, las galerías, les digo, voy a hacer cuarto oscuro esta semana, y
Ya sabes, como si Don't tienes fuck- algún Don't fuck with me. Sí, o sea, avísame antes porque no te voy a contestar. Y entonces hago un ritual, ya que llego a ese punto de esa semana, medito todas las mañanas, tengo una mañana como tranquila, y luego tengo que hacer como todos los preparativos para entrar al cuarto oscuro. O sea, hay que mezclar químicos, hay que limpiar todo, hay que usar un equipo de seguridad, porque los químicos que uso en este momento son algo tóxicos. Entonces, como que hay toda una preparación física y para poder entrar. Los primeros 2 días, si llevo mucho tiempo fuera, son un desastre. Y tienes que aguantar. O sea, que la inspiración no te agarra sentada en el sillón. Claro. Tienes que ya estar metida en el proceso. En ese flow o entrando en ese flow. O sea, haciendo un montón de errores y parece que desperdiciando papel, pero el cuerpo también agarra como un ritmo y vas encontrando las cosas que te emocionan hasta que ya ahí te dices esto y ahí ya me puedo clavar. Los primeros 2 días Sí. son muy frustrantes. A ver, esa es una pregunta que tenía y se está conectando también con otras cosas que ya nos dijiste antes. Cuando tú vas a entrar al estudio, ¿ya tienes alguna idea de lo que vas a hacer? ¿Algún plan o es lo que salga? No, yo trabajo como muy intuitivamente. El proceso que estoy haciendo ahorita se llama, o sea, hago fotogramas con papel análogo a color. Y este proceso, que es de cuarto oscuro, requiere que trabaje yo a ciegas. Entonces, lo cual ayuda a entrar en ese punto de flow. Porque cuando cancelas el sentido de la vista, todo lo demás como que se tiene que activar. Vamos a hacer una pausa aquí. Sí. Vamos a hacer una pausa. Porque no es sencillo entender la obra. Sí. Y creo que sí vale la pena si a la audiencia puedes explicar de qué va. Yo estoy muy confundido. Entiendo que hay una parte del cuarto oscuro. En algunos textos decía que es fotografía sin cámara y decía, güey, ¿cómo? O sea, explíquenme. Pero la obra es maravillosa, es muy poderosa. Digo, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hizo esto? Platícanos de eso. Ok. O sea, para empezar, yo lo que hago es trabajar con luz. O sea, no es que, como que hablamos mucho de que soy fotógrafa, pero al final la obra es trabajar con luz y trabajar con la percepción. Desde el punto de vista como, no nada más como biológico, psicológico, pero también entender que nuestra percepción del mundo es algo que está construido y por lo tanto se puede reconstruir o construir más, ¿entendés? Entonces, empezando por ahí es pensar en qué es lo que entendemos por fotografía, ¿no? Entonces, que uno toma fotos con una cámara y hace fotografía, pero realmente la fotografía es un acto en el que se graba un momento de luz sobre un material. No implica una cámara. No implica una cámara. En el caso de lo digital, se graba en un sensor digital. En el caso de lo análogo, se graba sobre un material fotosensible. Lo más común es plata sobre gelatina, que es cuarto oscuro, blanco y negro, y la plata se oxida cuando toca la luz, como los cubiertos de la abuela. ¿No? O sea, lo que lastima los cubiertos es la luz, y hay que limpiarlos todo el tiempo y se mantienen en una caja cerrada, ¿no? El papel de plata sobre gelatina tiene halúridos de plata que a la hora de tocar la luz se queman y luego por un proceso de químicos se fija ese momento. Y entonces tienes una fotografía que es un instante, ¿no? De tiempo. Ahora, yo trabajo sin cámara directamente sobre el papel fotográfico. Entonces, lo que voy haciendo ahorita es doblar el papel fotográfico a ciegas, en cuarto oscuro, lo voy exponiendo a filtros de luz, de color, y luego lo revelo con químicos. Entonces, nunca hay como una afuera. No estoy apuntando con la cámara hacia afuera, sino imagínate que estoy adentro de la cámara trabajando, moviendo el negativo y dándole toquecitos de luz con las manos. Entonces, al final, el objeto fotográfico que tú ves que tiene tridimensionalidad y tiene color y son muy abstractas las fotos porque no hay figura, no hay afuera. El objeto fotográfico es una suma de instantes de tiempo, no es un instante, son varios. La geometría que tú ves en las imágenes tiene que ver con los dobleces del papel y las sombras
o donde hubo sombra o donde hubo luz, y cómo se van mezclando estos momentos de color. A ver, dentro de la descripción de este podcast voy a poner links para que puedan ver tu página y entender un poco de lo que estamos hablando. Es más, si están ahorita, denle clic a la página de Fabiola para que entren y vean de lo que estamos hablando y se van a sorprender. Es increíble. A ver, tengo 2 preguntas más. La primera es, ¿hay alguien más en el mundo que haga esto? Sí, o sea, como que hay muchas historias del arte. Y hay una de las historias de la fotografía que es personas que han trabajado sin cámara, con materiales fotosensibles, pero también muy experimentalmente, que es lo que yo hago. O sea, como nunca sé, contestando tu pregunta, qué es lo que va a pasar. ¿Sabes? Porque no me interesa. Si sé qué va a pasar, ya no lo quiero hacer. Y la otra es porque trabajo a ciegas. Entonces, como la sorpresa del cuarto oscuro me parece indispensable sostener. Como el no saber y que pase algo y te emocione y digas, órale, este error, que igual es una parte muy pequeña de esa imagen en ese momento, pero puedes clavarte ahí y hacerlo el centro de tu atención. Entonces hay como muchas cosas de sentir como esa sorpresa de no saber y ir descubriendo a la hora de hacer, ¿no? Qué cool. ¿Cómo descubriste ese mundo? Yo creo que, a ver, muy pocas personas deben saber que existe fotografía sin cámara. Y ya explicaste qué significa y tienes toda la razón, me encantó. Pero ¿cómo entraste tú en ese mundo? Hijo, yo la primera vez que entré a un cuarto oscuro, yo creo que tenía como 16. Y el primer artista que me enseñaron fue a Man Ray. Y Man Ray era muy famoso por hacer fotos sin cámara. En el cuarto oscuro ponía objetos en el papel y prendía la luz, y en la sombra de esos objetos se registraban y luego revelaban. Es como de 1930, 40, ¿no? Después llega la Bauhaus, después llega, como que hay una historia de la fotografía abstracta y de la fotografía experimental que tiene mucho que ver con estos procesos que son pseudocientíficos, pero artísticos, pero como que cruzan muchas líneas, ¿no? Y funcionan también como una resistencia a el mundo de la fotografía que en teoría captura la realidad o dice la verdad, ¿no? Pues al final pones 4 esquinas en cualquier cosa y ya no es la verdad, es como, o sea, Está perro eso. ¿no? Entonces hay algo ahí acerca de que el objeto fotográfico que yo uso, que yo termino haciendo, no habla de algo externo, habla de cómo la luz se percibe en este material fotosensible. Y cómo eso te hace a ti percibir el objeto de una manera completamente distinta. Sí, eso puede ser hasta algo muy filosófico, ¿no? Sí, sí. Muy profundo. Sí. Wow. Ya no voy a preguntar porque hay más preguntas. Todo bien. Ayuda, porque estoy muy interesado en esto. Me han dicho mucho que mi proceso es muy oscuro. O sea, es muy difícil entender qué es lo que estoy haciendo. Y al final, para mí es más importante que cuando estás enfrente de la obra, trates de entender qué es lo que pasa con el cuerpo de la imagen, ¿no? O sea, más allá de cómo se hizo, es el qué es lo que te está diciendo eso, o sea, cómo funciona la luz en ese objeto, ¿no? Pero bueno, igual que le interesa el proceso, ¿no? Sí, no, el proceso es increíble, pero también es una cosa que no te puede evitar a experimentar. Entonces, con la última muestra que hice era una instalación en un cuarto completamente oscuro, un poco para darles este sentido. A mí me da mucha paz la oscuridad y me parece un espacio como de meditación. Y había 9 piezas bastante oscuras, como casi negros, en la pared de enfrente, y entonces entrabas y poco a poco tu pupila se va dilatando y vas empezando a ver que tu cuerpo se adapta a las condiciones de luz. Pero la gente entra como primero en el modo estrés, de hay aquí algo que me pueda lastimar, ya sabes, como luego van por su celular como a sacar la lamparita, y después ya se dan cuenta que no hay nada que te pueda lastimar. 2, es un momento de adaptación fisiológica, y que ya que tu pupila se dilata suficiente, la obra hace que como veas la luz de otra manera. Wow. ¿No? Entonces, eso ya no se puede ver. La acabamos de desmontar en San Antonio en un museo, me la van a mandar para acá, entonces en una de esas. Estaría increíble, sí, estaría padrísimo.
Sí, entonces como que es un espacio silencioso de meditación, de preferencia uno entra de uno por uno, y ese como cambio de densidad hacia la oscuridad es súper importante para tu estado nervioso, ¿sabes? Como primero entras en como modo estrés, de, tal vez me tropiezo, tal vez hay algo que me pueda lastimar, y cuando te das cuenta que ahí no hay nada y que el silencio como que te acurruca, tu propio cuerpo va generando como un nivel de relajación, igual que cuando entras a la meditación. Ajá. Pero yo lo estoy forzando a partir del espacio físico en el que te invito, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que pueden ver en la página, pero era como importante decirles que a mí lo que me interesa es lo que pasa en tu cuerpo cuando ves la obra, Ajá. más que decirte cómo se hace, porque sí estoy medio chiflada y la verdad, no mucha gente hace esto. Sí, pero entonces también utilizas los sentidos de la gente para Sí. que vivan tu obra. Claro, porque lo que a mí me interesa trabajar es la percepción, no nada más la mía. Ajá. Quiero que tú entiendas que tu percepción es una cosa sensible al mundo. Oye, ¿y te ha pasado que hay gente que más allá de ver la foto te dice, me pasó algo personal, entendí algo en la vida o no sé? Sí, te digo que fue muy bonito sobre todo esta pieza. La gente, hay una persona que salió y me dice, estuvo un rato, como 20 minutos en la instalación, y cuando salió me dijo, es que tu pieza palpita. Está increíble, pero palpita, la luz palpita. Y le dije, no, no es la pieza. Yo hice la luz está estable, lo que palpita es tu pupila. Tienes un pulso, o sea, tienes muchos más pulsos que los no comunes, ¿no? Estás acostumbrado como a la respiración, al pulso de tu corazón, pero todos tus órganos palpitan. Y la pupila cuando palpita, lo que tú sientes es que la luz vibra, ¿no? Como cuando la cámara está tratando de enfocar. Sí, sí. Una cosa así. Entonces, que ella se haya dado cuenta de un pulso en su propio cuerpo que no sabía que pulsaba, fue muy hermoso, ¿no? Sí, señor. Como porque al final es algo que tu cuerpo hace, que si no pues, estamos poniendo atención, pues bueno, vamos por la vida en automático. Sí, es autodescubrimiento a partir de tu obra. Pues sí, en ese caso fue muy maravilloso. Qué cool. Muy bien. Bien. Muy bien. Vamos a hablar del tema del círculo. Sí. Eso me puede. Vamos a hablar del tema del círculo. El círculo de crítica de obra. Es un proyecto que a mí me encanta de familia. Me gustaría que nos platicaras de qué se trata, cómo está formado y qué se lleva a cada parte del círculo. Ok. El Círculo de Crítica de Obra fue un programa. Yo llevo mucho tiempo dando clases de arte y de fotografía y tratando de compartir como todo esto que yo aprendo en mis estudios y en hacer la obra para ayudar a otros artistas a lograr lo que ellos se proponen, ¿no? Y entonces, cuando llegó la pandemia, en el 2020, vi como muchos de mis amigos como sufrían por la desconexión, por la falta de recursos, por no tener comunidad, ¿no? Somos seres super sociales y necesitamos comunidad para poder ser felices, pero también en el mundo del arte para poder pelotear las ideas, ¿sabes? Es como muy importante tener ese tipo de interacción en el que nos compartimos en qué va la obra, qué es lo que estamos pensando. Entonces, a partir de la pandemia y la desconexión, abrí un taller que no pensé que fuera a ser así de exitoso, que se llamaba el Círculo de Crítica, en el que iba yo a invitar, en ese caso, a 12 artistas que podían aplicar por una forma muy sencilla mandando un portafolio. Y así vamos a hacer una selección donde el taller iba a ser 12 artistas, el taller se iba a dar gratuitamente a los artistas y a partir de un patrocinador que pagó las 12 becas en ese caso. Entonces, hay tres componentes. Uno es yo organizo el taller, yo lo doy, le doy la promoción en las redes, invito a gente a que aplique, y por el otro lado está el lado de los artistas, ¿no? Que ellos lo que ponen es su tiempo. O sea, si sí quedas seleccionado para el círculo, entonces eran creo que 13 sesiones en línea, una vez a la semana, y tenías que estar en todas, presentar hasta no el trabajo tuyo, ¿no?
y tenías que estar dispuesto a producir tu obra y a ayudar a los demás con tus ideas, ¿no? Okay. Y la tercera contraparte era el patrocinador. Y el patrocinador es una persona coleccionista de arte súper interesado en como esta idea de aprender de los artistas directamente y también en ayudar a desarrollar como un área del mundo del arte que es, como le dicen, arte emergente, que son artistas jóvenes que no tienen tanta alcance o tantas oportunidades dentro del mercado. Ajá. Entonces, son más vulnerables a dejar de producir obra. Porque pues, la vida es difícil y uno tiene que pagar la renta, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos El fideo. Entonces, el patrocinador ponía el dinero para poder hacer el taller y contratar a la gente que yo necesitaba para generar el espacio seguro para los artistas. Y a cambio de eso, los artistas que ya sí te invitaban no tenías que pagar una colegiatura, solo tenías que invertir tu tiempo y producir tu obra. A partir de un intercambio comunitario que aparte nos sostenía todas las semanas, teníamos que compartir, ¿no? Y al final del círculo, lo que les pedía a los artistas es que compartieran una imagen de algo que hubieran producido. Pudo haber sido un boceto, puede haber sido una foto, pudo haber sido cualquier cosa que ellos dijeran, soy orgulloso de esto me parece importante, y me lo mandaban a mí, y yo hice un portafolio de edición especial pequeño que le regalamos al coleccionista, pues como de agradecimiento realmente esa primera vez, ¿no? Entonces, el coleccionista al final pagó 12 becas y a cambio de eso tuvo una pieza de cada uno de los artistas. Se llevó 12 piezas, ¿no? Y fue una cosa que como fui generando a partir de, pues, entender cómo las partes había una necesidad aquí con los artistas, de generar comunidad y de yo sentir que podía aportar y apoyar a mi comunidad. Wow. Y por el otro lado, un coleccionista con un corazón muy generoso que quería también apoyar y yo pude ser canal para apoyar a otros artistas y tampoco nada más hacerlo, ya sabes, gratuitamente. O sea, obviamente hubo una remuneración de tiempo económica para mí, pero hubo una remuneración que para él fue mucho mayor a el aporte que económicamente hizo, ¿no? Al final, la obra de arte también es como una inversión económica que puede crecer con el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, esas 12 piezas son las primeras piezas de 12 artistas, igual, bueno, todos les está yendo increíble, pero hay como un aporte ahí que es como una semillita en un momento en el cual no les iba tan. ¿En qué año inicia el círculo? En el 2020. 2020, sí, en la pandemia. En la pandemia. ¿Y cuántas generaciones van? ¿Lo vas a volver a organizar o cada cuánto? Sí quisiera, me aventé 3 generaciones seguidas, o sea, 2020, 21 y 22. Y después de ahí, te digo, ¿qué pasa? Que lo hacemos mucho por Zoom. Entonces, justo nos cansamos todos, el mundo entero nos cansamos del Zoom. Y el cambio de formato también abrió oportunidades para dar clases en otros lados, ¿no? Entonces, ahora trabajo con el Centro de la Imagen, que es un museo en la Ciudad de México, que tienen un seminario de producción fotográfica y también doy clases en una universidad en Estados Unidos. Entonces, como que hay ciertas partes de mi tiempo que hablábamos de la cantidad de energía que uno invierte que ahora hay una parte de mi tiempo que se lo doy a la educación, pero si tengo un contrato con una institución, pues es más difícil organizar el independiente, ¿no? Sí lo quiero volver a armar, pero la logística de cómo armarlo en un salón, presencialmente, es... Sí, es más complicado, es otro tipo de reto. Es otro reto. Entonces, pero también está interesante. Sí, o sea, ¿sabes qué pienso? Bueno, no sé si funciona así, pero Casa Wabi, que creo que también está dentro de tu historia, va un artista ahí y ahí trabaja, ¿no? Sí. Esas son residencias de artistas, entonces son fundaciones, en específico Casa Wabi es una fundación, y también como invitan artistas, pero pasar un mes entero en un espacio físico, produciendo obra. ¿Estuviste ahí? Sí, fui a Casa Wabi en 2015, por ahí, sí. Está increíble, ¿no? Sí, estuvo la verdad. Sí, y Casa Wabi tiene tiene la casa en Oaxaca,
tienen una residencia en Japón y tienen un museo en la Santa María la Ribera. Está de Ando, ¿no? El de Casa Guavi. El arquitecto de Casa Guavi está Ando y Tadao. Y el director o el fundador de Casa Guavi es Bosco Sodi, que es artista también. Sí, sí. Ubico a Bosco. Cool. Qué padre, qué buena historia, ¿eh? Estoy muy contento de esta plática. Tengo más preguntas, pero tenemos más preguntas planeadas. Entonces, Si quieres, digo, tengo una pregunta relacionada con educación, que sí me interesa, y quería empezar con este dicho que me parece bastante estúpido, que dice que el que no puede enseña, ¿no? Y en tu caso, se demuestra lo opuesto, porque claramente puedes y también enseñas, y te dejas de enseñar. ¿Qué te deja enseñar? A mí me pasa que siempre tuve como esa necesidad de compartir, ¿no? No era suficiente decir, ok, ya sé de qué va esto, ya sé de qué va el examen, sino era como, no, hay que, como, si no lo platicas, no se te queda, o sea, no sirve de nada, entonces me pasaba en la escuela en la que íbamos, que era como una manera de estudiar, el estudiar en grupo, pero había varios, a veces sí. ¿qué escuela era? El El Medici. Muy bien. Entonces, tipo, yo era como, o sea, era muy ñoña y entonces yo no necesariamente tenía que presentar el examen, pero hacía muy buenos días. Y entonces nos sentábamos antes de los exámenes a trabajar juntos y yo, en teoría, te enseñaba lo que tenías que aprender para el examen, ¿no? Sí. Pero lo que yo te enseñaba, aprendía 4 veces más, Claro. ¿no? Y eso me parecía como súper valioso, porque me daba un montón enseñar. Claro. Porque tienes que aprender como 5 veces, tienes que leer el libro 3 veces, 3 vueltas para poderles decir un poquito de lo que se pueden quedar. Claro. Y también responder las preguntas que pueden generar, aunque al final no siempre como profesor tienes todas las respuestas, sino que se genera como esta conversación que es más importante que tener las respuestas, ¿no? El cómo llegamos a las conclusiones a las que llegamos. Entonces pasa eso desde chiquita que me empieza a encantar este onda de compartir, de aprender, y más tarde cuando me empiezan a dar oportunidades de dar clases en universidades, voy entendiendo que mientras más específico en mi área la clase, más placer me da darla, porque siento que tengo más herramientas aparte, ¿no? Sí. Entonces, si son clases de arte o de fotografía contemporánea, me prendo muchísimo y esa energía se las comparto a ellos y ellos me la regresan. Entonces, en los mejores grupos es un intercambio de energía increíble y aparte me hacen pensar en ideas que yo nunca voy a pensar, ¿no? Y como tengo esta onda de ser obsesiva, no nada más es en el momento de la clase que me quedo pensando en sus ideas, sino que alrededor de la semana me llegan artistas, libros, voy al museo y digo, ay, esta obra le va a encantar a esta persona y van a acabar entendiendo tal, ¿no? Entonces se la mando y luego la comentamos. Y luego los veo crecer, o sea, empiezo a ver cómo hacen obra, como al principio, y luego cómo crecen y se emocionan, y es muy maravilloso, o sea, de verdad es como un regalo. Pues a veces lo hago como servicio a la comunidad y a veces lo hago con una universidad grande que me paguen, como me remuneren más, pero la remuneración en la escuela para mí no es tan importante, porque para mí es como un intercambio, ya energéticamente me da muchísimo. Además, suena como que te da la oportunidad de entrar en estados de flow también, en varios momentos, ¿no? Y ahí con otras personas. Claro. O sea, cuando en los mejores grupos todos entramos en estado de flow, ¿no? Y entonces bajas la energía, como bajas mayor cantidad de energía para aportar el proyecto, entre muchos, ¿no? La otra que me gusta muchísimo es que tengo esta onda como de producir yo sola en mi cuarto oscuro. Entonces puedo estar en silencio sola, no sé, muchísimo tiempo, ¿no? Y las clases me ayudan a como volcar todo ese conocimiento hacia algo práctico que se comparte en comunidad. Entonces tiene ese otro balance, ¿no? Sí. Qué chido. Yo me quiero volver a enfocar en la parte de compartir, en la palabra compartir. No en la enseñanza, sino como artista, y ya lo mencionaste varias veces, la importancia y la relevancia que tiene compartir
ideas, teorías, lo que estás haciendo. Digo, y nos ve gente que hace de todo. Sí, sí, sí. ¿Por qué es relevante compartir? ¿Por qué recomendarías compartan? ¿Por qué no? O sea, si puedes, ¿por qué no lo harías? A mí me parece que las mejores conversaciones que he tenido en mi vida es a partir de como compartir algo que me emociona. Como desde un acto de generosidad de decirles, güey, ve lo que pasó y luego esto y luego esto. Y esa misma energía te regresa del otro lado y cuando escuchas al otro compartir, aprendes un montón también, ¿no? Y se genera más energía y se genera más comunidad. Y esto al final genera más oportunidades para todos. O sea, el tener secretos y o sea, muchos del mundo del arte me dicen, es que no digas cómo haces la obra. Ya sabes, como no les hay mucha esa creencia, ¿no? Hay esa creencia. Pero la verdad es que me lo preguntan mucho porque el proceso es complejo. Entonces, el cómo hiciste las cosas es como, les parece muy importante y a mí no me cuesta trabajo compartir. La otra es que es tan difícil que no se lo recomiendo hacer. Porque porque yo estoy chiflada y puedo pasar 8 horas de la oscuridad, pero sí es como un estado alterado de conciencia. Entonces, no todo el mundo quiere hacer eso y está bien. O sea, ahora, este es el modo en el que yo encontré mi estado de flow, pero puedo cambiar a otro proceso y hacer las cosas completamente diferentes. Y los artistas con los que trabajo en chiste se encuentran su modo, no el mío, ¿entendés? Y al final, la otra cosa es como no me vayan a copiar. Si les digo mis secretos, me van a copiar. Es como nadie te puede copiar. O sea, porque aunque copies algo, en la copia hay una traducción propia que ya no es lo mismo que algo que intentaste copiar. Ajá. ¿No? Entonces, al final esa traducción pues va cambiando la materialidad, la idea, el concepto, y se vuelve tuya. Sí. Entonces tampoco está mal copiar, o sea, es una forma de aprender. Y es la influencia de quién aprendes, ¿no? Que creo que también es una manera de rendir homenaje. Claro, y todos... Hasta inconscientemente, claro. O sea, todo el tiempo nos estamos influenciando, o sea, hay como herencias artísticas, ¿no? Te hablaba yo de Man Ray, pero te puedo decir, güey, Ann Atkins o, no sé, Mariah Robertson, o muchos artistas que en algún momento me emocionaron y ni los conozco personalmente, pero fue así de, ella puede hacer eso, o sea, hay manera de hacer eso perfecto. Vamos a ver cómo funciona de este lado, ¿no? Ajá, o sea, claro. dentro de mis posibilidades y con mis capacidades. Y en esa traducción siempre cambia la obra. Entonces, no, ya sabes, como por más que haya una influencia, tampoco hay un afán de tratar de hacer lo que ya hizo alguien más, porque si ya lo hizo, ya para qué. Claro. No hay sorpresas. Otra vez. No, creo que en el copiar, ¿no? Estás parado sobre la base de lo que alguien ya hizo, mucha chance de seguir más adelante, ¿no? O de ir por otro camino. O de innovar, sí. O de innovar, de iterar. O sea, eso es el tema, ¿no? Y es el tema en el arte, ¿no? Sí, en particular. O sea, como nadie le podía copiar un poco. ¿Cuánto surgió a partir de, ¿no? Por esa misma línea. Sí. Y también todos son productos de un momento histórico. Entonces, si quisieras copiar la Van Gogh ahorita, sería ok, pero ¿al servicio de qué? O sea, ¿cómo funciona? Van Gogh también tenía particularidades muy especiales en el que veía el mundo de una manera muy diferente a lo de todos los demás. Claro. También hay como una honestidad con tu propia obra, de decir, esto es importante para mí porque soy yo también, o sea, porque así veo el mundo yo, ¿no? Y si te metes en la obra de todos, cada uno de los artistas es como hay todo un universo de investigación ahí. Y es súper interesante, o sea, cada cabeza de mis alumnos o de los amigos que tengo o de los artistas que respeto y que investigo son un universo. Claro. ¿No? Sí. Además de artistas de fotografía que trabajan con la luz y eso, ¿tienes otro tipo de artistas que admires? Sí, no, o sea, yo te digo que mi mamá es pintora, la pintura siempre ha estado ahí y el lenguaje de la pintura está muy relacionado con mi obra. La otra es gente que trabaja con instalación, con luz, como James Turrell o la Freemason, o como gente que ha trabajado la percepción desde la construcción del espacio. La pintura, la música, la poesía, la literatura, todo eso es arte y todo eso es información. Entonces, sí, la lista es larga. Bien, es importante, hemos hablado de es importante tener ídolos
Sí. o alguien que admires, porque eso te ayuda a buscar caminos, ¿no? O a encontrar opciones que te lleven a donde sea tu camino. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Muy bien, voy a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de Ah, la inteligencia artificial. Ok. Porque creo que es un tema que está presente, no en tu desarrollo de obra, pero sí en tu negocio, ¿no? En tu forma de hacer negocio. Y me gustó mucho cuando lo platicaste y me encantaría que lo compartas, ¿no? O sea, cómo involucras a la inteligencia artificial en tu proceso comercial y de relacionarte con tus clientes. Ok. Refrescame, ¿qué es lo que te dije? Bueno, me comentaste que tienes un asistente virtual que controla toda la relación. Ya. Tengo en algún momento, tenía yo muchísimo trabajo. Hay otra parte del estudio que no es así, nada más este espacio como muy individual, súper especial, sino hay que hacer muchísima publicidad, o sea, hay que hacer PR, ¿no? Y entonces, las relaciones públicas más o menos se me dan en persona, no necesariamente soy tan buena como contestando mails, ¿no? Y entonces... nadie, yo creo. Pero me inventé una idea que dije, ok, ¿qué pasa si no soy yo la que contesta los mails? Ajá. Y cómo cambia el tono si les habla mi asistente o si les hablo yo. Porque con los artistas, por ejemplo, no necesariamente las gentes quieren negociar precios o dinero, ¿entiendes? Prefieren negociar con una tercera parte. Ajá, ajá. Y entonces lo que hice fue armar un nuevo mail que decía Estudio Mengeli y inventar un personaje. Mi asistente se llama Mateo. Y entonces, porque decidí que ese alter ego mío. Ajá, muy bien. Y entonces Mateo les contesta, pero en un tono específico que sea Mateo. Entonces le escribía ella, y Mateo es mi asistente, bla, bla, y tiene tantos años, y es formal, pero casual, mexicano, bla, bla. Entonces yo, cuando me escriben un correo pidiéndome informes acerca de la obra, Mateo, copio el mensaje, le pido a ella y Mateo que conteste, Ajá. y copio el mensaje y Mateo contesta. Entonces realmente están hablando conmigo, pero no, como el tono cambia, Sí, sí, sí. se vuelve una forma de hacer un paso más cerca hacia el cliente sin que necesariamente sea tan raro de que están hablando directamente conmigo, ¿no? Y, bueno, funcionó, no lo había hecho yo en público esto, Para todos los que mandaron mails, ya saben. Te reíste mucho, pero me pareció bien, no sé si estoy loca. Está chido, está muy bien. Pero funcionó muy bien. También era como una forma de decir, bueno, o sea, también puedo tener un alter ego un poquito bien. Y sí, ahora sí. Si les contesta Constanza sí es una persona real, por favor. Ella me ayuda en esto. Ella sí existe. Sí, Constanza sí existe. Ok, muy bien. A ver, algo que ya entendí un poco de dónde viene el concepto de la desobediencia, ¿no? Que hay entrevistas y has hablado de eso. Yo ya me cayó el 20 de por qué. Que no aceptas la convención de que la fotografía es necesariamente con una cámara. Sí. Pero hay un trasfondo también, y que en unos contextos puede ser feminista o puede ser rebelde, Sí. y es una bandera que también llevas. Sí. Platícanos de eso. Pues yo creo que, o sea, como no es que sea yo artista, nada, o sea, a mí me gustan ciertas cosas como el orden, me gusta ser organizada, pero también me parece que hay demasiadas reglas en este mundo que son innecesarias, ¿no? Claro. Y por el otro lado, más importante aún, es que hay muchas más cosas que tenemos que desaprender de las que tenemos que aprender, ¿no? Y entre esos son patrones sociales, cosas de racismo, cosas, ya sabes, que tenemos como muy integradas en el subconsciente porque socialmente no funciona así, Sí. que es mucho más difícil desprogramar algo que programar. Entonces, el ser, o sea, esta sociedad que nos educa a ser obedientes y eficientes y productivos y nunca nos educa a cuestionar el sistema como no es. O sea, productivos al servicio de qué,
¿no? Y obedientes, pero ¿por qué razón? O sea, sería una cuestión de enseñarle a los niños a decir, ok, sí hay reglas, pero piensan por qué existe la regla. Claro. O sea, si no existiera la regla de, bueno, cuando la maestra habla, ustedes callados, ¿por qué crees que existe esa regla? ¿No? Porque si no, entonces pues no puede, ya sabes, no te pueden decir que va al día, o sea, ¿no? Entonces hay una razón para la regla y te parece útil. Entonces, bueno, perfecto, esa regla me parece útil, la seguimos. Pero hay muchas otras que me parece que son opresivas, ¿no? Y en la obra, y en la creatividad y en el arte, al revés, o sea, romper las reglas es lo que abre nuevos caminos, ¿no? Es lo que de una manera no agresiva hace que encontremos nuevas formas de entender el mundo, ¿no? Entonces, en el trabajo, como la resistencia a usar la cámara, por ejemplo, una de las reglas en el cuarto oscuro, cuando entras a estudiar en un cuarto oscuro, te dicen, no vayas a la esquina del papel. Y el polvo es tu peor enemigo. Y no vayas a doblar, ya sabes, no puedes tocar el papel con los dedos porque es material fotosensible y tus dedos tienen como aceite y entonces puede lastimar la obra. Y yo me la paso así, toqueteando, jugando con los químicos. Pero la obra se vuelve acerca de ese acto de hacer una fotografía con las manos, con el cuerpo, ¿no? Sin la vista, aparte. Entonces, se vuelve como una manera nueva de pensar en la fotografía en general. Y todo lo que la fotografía implica en este mundo hoy en día, ¿no? Hay cosas que pensamos que sabemos que existen porque hemos visto fotos, pero nunca hemos ido a ver las pirámides de Giza. Pero todo el mundo las tiene grabadas en su subconsciente, ¿no? Gracias a esta tecnología. Igual que Leia es una tecnología más. Tendrá su lado brillante, tendrá su lado tremendamente oscuro, pero es una herramienta. Si la aprendemos a usar y encuentras una manera útil que te resuelva, puede ahorrarnos, o sea, una cantidad de trabajo impresionante, ¿no? Y trabajo que a veces no me gusta tanto. Entonces también muy bien que lo haga ella ahí. O sea, no solo en la fotografía, sino en la vida. Sí, ¿no? claro. O sea, no manches, o sea, es muy inspirador lo que dices, porque sí, hay muchas reglas que estamos siguiendo de manera inconsciente que nos limitan a nuestro potencial pleno. Claro. Y, no, o sea, ¿sabes? La manera en que explicaste que la fotografía también es hacer cosas sin cámara, me desbloqueó el cerebro, ¿sabes? Como me desconectaste de la Matrix. Y sí, las fotos que vemos son una representación de la realidad, de cómo estaba la luz en ese momento. Sí, y de cómo ese material percibe la luz. Hay muchas perspectivas de ver algo que no necesariamente es de donde tomaron la foto de las pirámides de Giza. Y eso es muy profundo. Sí, o sea, creo que lo más bonito es esta idea de hay un sistema y hay una Matrix, pero tú eres la Matrix mayor, ¿sabes? Tú eres el que construye tu propia realidad. El creador. Y entender tu programa, y entender qué es lo que te hace feliz y qué es lo que no te hace feliz, o sea, y qué es lo que te puedes ahorrar y delegar, y qué es la lista de cosas que hay muchas cosas en la lista de quehaceres que no son importantes, no son urgentes y no se deberían de hacer. Punto. O sea, pero el saber qué cosas sí, qué cosas no, es una cosa que poca gente sabe discernir, ¿no? Y este es el programa que hay que hackear. O sea, contra lo que hay que ser más rebeldes es contra tu propio programa. Pero es una habilidad que se adquiere de manera consciente. Cuando tú dices, a ver, tengo que asignar energía a lo que realmente quiero que crezca, agarras un sistema de cómo esto no, esto sí me voy a enfocar, esto no. Y eso tiene que ver con cualquier actividad que quieras hacer en la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo priorizas? ¿Y cómo te cuestionas? Claro. Esto, o sea, esto va así, ¿por? Sí. ¿Quién dijo, no? Sí. Y si no. O estos mails que los responda Mateo. No, pero y si lo hago diferente, y si no le invierto toda mi energía a mi correo electrónico, para poder invertir en mis relaciones, a dar clases, a compartir, a hacer cuarto oscuro o no, y entonces empiezas a hacer que tu propia rutina, tu cerebro, se enfoque en las cosas que te dan placer, más que en las que no. Y hablaba yo con Andrea Chapela, una amiga que es escritora, y
Me decías que piensa tu mes o tu semana como si fuera un cuadrante. Y es una lista de las cosas que son importantes y urgentes. Las que son importantes pero no urgentes, las que son, ya sabes, como... Es la matriz de Eisenhower. Exacto. Hay un montón de cosas que acaban en la lista no importante y no urgente que las puedes borrar. Te quitan memoria RAM. Las que, y hay otras que hay que delegar. Y hay lo que me decía es, tu estudio está en la cosa que es importante pero no es urgente. Porque puedes posponer este espacio indefinidamente porque no es un deadline, ¿entiendes? No es un deadline conmigo, pues siempre lo puedo hacer después. Pero ese espacio es el que hay que proteger. Y lo urgente es, sácalo lo más rápido que puedas de la lista. Pero tú misma lo dijiste, cuando vas a entrar a ese espacio, que es el espacio más precioso, te quitas los pendientes urgentes y ahora sí, papá, vámonos. Exacto, y entonces en ese espacio, pues priorizas las cosas que te hacen feliz, ¿no? O sea, qué maravilla. Ahora, saber cuáles son esas es como una onda de autoconocimiento, también de tener experiencia de vida, ¿no? Está increíble. Y también de cuestionarse. Sí. Me hace felices, ¿no? Claro. Sí. Y me recordaste un poco a lo que me pasa a mí con Manila, con mi negocio, ¿no? Que me cuestionan mucho. Si tú eres el que vas y conoces a la empresa, investigas, y tú eres el que desarrollas el programa, y tú eres el que das los programas y capacitas a la gente, ¿cómo lo vas a escalar? ¿No? Y en momentos, a ratos dije, sí, claro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, va a estar imposible. Pero después me cuestión digo, ¿y si lo quiero escalar? Porque me encanta lo que hago, ¿no? Claro. O sea, lo que me encanta es conocer a las empresas, desarrollarlas, desarrollar todos estos materiales, todas estas estrategias, etcétera, y luego implementarlas. Como, ¿por qué tendría que escalar? Porque la Matrix quiere que todo escale y que todo crezca de manera exponencial. Sí. Sí, totalmente. Tengo un amigo, Floyd, el de Australia, que tenía un negocio de jardinería, landscaping, ¿no? Y empezó a hacer solo, le iba muy bien, y entonces empezó a crecer y tener empleados. Y eventualmente, años después, o sea, 2 años de tener empleados, y me decía, es que vivo para mantenerlos a ellos y no trabajan como yo trabajaría. Y entonces desescaló el negocio hasta que volvió a hacer las cosas él solo. Gana mucho más dinero y trabaja con quien. Él agenda sus propias cosas, llega a hacer el paisajismo, si necesita un asistente de contrato, necesita, pero no es un empleado con beneficios eternos, etcétera. Y cuando no quiere trabajar, no trabaja. Y vive increíble. O sea, increíble. Como la historia del pescador, ¿no? Está pescando en su pueblito, feliz pescando. Y llega el empresario y le dice, oye, ¿por qué no pides un préstamo? Te compras una lancha. Una red. Una red, exactamente. Contratas un par de güeyes, pescas un chingo de peces, ahorras, compras varias lanchas, luego un barco, luego 10 barcos, y luego pues ya no tienes que trabajar, tienes tiempo libre. Y se contesta el pescador y le dice, ¡a huevo! ¿Y sabes qué haría con ese tiempo libre? No podría pescar. ¡Boom! ¡Boom! Y eso, tiempo es lo más valioso. O sea, en dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra atención. Entonces, creo que eso, o sea, tener eso muy claro, en dónde sí quieres pasar la mayor parte de tu tiempo. Bien. ¿No? Increíble. Sí, qué bonito. Oye, se nos fue la hora. Sí. Todavía hay muchas cosas. ¿Sabes por qué no vienes nuevamente a otro programa? Yo creo que hay cosas padres, yo creo que mucha gente va a conectar con el programa de hoy, que nos manden comentarios, preguntas. Algo que nunca hacemos, y esta es la primera vez que lo vamos a hacer, es compártenos tus redes para que te contacten. Ok, súper, sí. Mis redes, @Fabiola Menkeli, bueno, lo van a poner. Sí. Fabiola Menkeli en Instagram. Y la página web es fabiola.com. Esa la vamos a poner para que puedan ver tu obra mientras escuchan o ven. Y Alex, tus redes. Sí, tenemos pendiente esto. En Instagram soy el chato_manila. Sí. Muy bien. En LinkedIn estoy como Alejandro Viesca. También pueden buscar la página de mi empresa de consultoría, que es Manila. Y en LinkedIn. Ok. Para mí es
Invierno Funk en Instagram, Gerardo Hernández Zavala en LinkedIn y pueden buscar For Everyone en Google para encontrar mi website. Nunca habíamos compartido eso, ¿tú crees? Muy bien. Pero ya es la primera vez. Fabi, gracias. Qué buen viaje nos echamos. Me quedé con preguntas, ahorita te las voy a hacer ya fuera del aire. Ojalá que regreses, ya que vengas a México de nuevo y que montes esa exhibición. Seguro. Yo quiero vivir eso. Ahí en Instagram siempre aviso cuando tengo más. El sábado tiene una exhibición. Ah, sí, pueden venir. ¿En dónde? En la sala de público Siqueiros en Polanco. Ok. En la calle de Tres Picos. Y programas a las 12, ahí voy a estar. Órale. Va, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Algún último mensaje? No, pues, pásenla bien. Es lo más importante. Gracias a todos. Esto fue Naked 12. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Fabi. Gracias, Chato. Hasta pronto.